algo más con el hombre de Dios. Dios quería llevar a Jonás a otro nivel. Quería que se convirtiera en misionero. Por eso lo envía a tierra lejana, Nínive. Dice la Biblia que era un nombre, su nombre era la ciudad de Nínive. ¿Dónde quedaba esta ciudad? ¿Quién era Nínive? ¿Por qué Dios estaba tan preocupado en enviar al hombre de Dios hasta allá? Dice la palabra de Dios que Nínive era la capital de los asirios, imperio en ese entonces sobre la tierra. Pero ¿qué estaba ocurriendo allí? Porque debemos hacernos preguntas, ¿verdad que sí? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué Dios llama con tanta concurrencia al hombre de Dios para que se dirigiera a esas tierras lejanas? Dice la Biblia que había llegado la maldad hasta Dios. La maldad del pueblo asirio había llegado ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y eso entró en preocupación a Dios. Cuando yo comienzo a investigar, hermano, cuál era la maldad de esta gente, yo quedé atónito. Eran gente muy despiadada. Era una nación, ¿sabe que desde el comienzo de los mundos, hermano, los grandes imperios que se han levantado han querido invadir otras naciones? Y Asiria no era una de las que no tenía este tipo de conducta. Pero cuando ellos llegaban a otras naciones, tenían un estilo de hacer doblegar al oponente. Usaban unas tácticas militares terribles. Una vez que invadían esos pueblos, dice la Biblia, dice la historia, pues, porque uno tiene que investigar la manera como torturaban a las mujeres. Ellos entraban en una nación, los niños que conseguían a su merced eran reventados contra la pared, hermanos, de las murallas. A las mujeres embarazadas metían las espadas en su vientre, sacaban al bebé y los aplastaban. Las mujeres eran violadas, los hombres eran torturados, usaban unas tácticas horribles. El apaleamiento me llamó mucho la atención. Era una enorme atrocidad de torturar a la gente. ¿Usted alguna vez ha despellejado un pollo? ¿Le ha quitado la piel? Ellos hacían eso con los seres humanos. Era una nación terrible. Cuando yo hago alusión a todas estas atrocidades que hacía esta nación, uno pudiera preguntarse, oye, razón tenía el profeta de huir de la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Porque dice la palabra que el hombre de Dios huyó de la presencia de Dios. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué huía? Y empezamos a hacer prejuicio, ¿verdad? Cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, oye, uno ve como un acto de desobediencia, que en cierto modo fue desobediente. Pero quizás el hombre tenía razón, porque este imperio había torturado muchas veces la nación de Israel. Pues Dios quiere llevarnos a otro nivel. ¿Cuántos han huido alguna vez del llamado de Dios, de la presencia del Señor? A mí me llamaba la atención, hermano, cuando yo estudiaba la historia de este profeta y lo comparaba con la vida actual. Algunos han conocido la historia del Titanic.
¿Sabe cuánta gente murió allí? Fueron 1.497 personas que murieron en esa embarcación. Y cuenta la historia, hermano, que de esos 1.497, escuche bien, solamente se rescataron 328 personas. Aquella noche del 14 de abril, a las 11:40 de la noche, impactó el Titanic contra el iceberg. Y ya el 15 de abril, a las 2:40 de la madrugada, el barco se había hundido. Es decir, habían transcurrido 2 horas 40 minutos. Imagínate el desespero de aquella gente en esa embarcación. Imagínate el pánico que abordó a aquella gente. Alta mar, océano Atlántico, 11:40 de la noche, el barco se hunde. Imagínate el desespero de la tripulación. Y cuenta la historia, hermano, que solamente se rescataron 328 cuerpos de aquel trágico accidente. Y cuenta la historia también que de esos 328 cadáveres que se rescataron, solamente tuvieron que retornarlos nuevamente 119 las aguas, porque estaban totalmente comidos los que pudieron rescatarse. Y solamente 59 fueron reclamados por sus parientes para darle la cristiana sepultura. ¿Tú sabes cuántos habitantes había en la ciudad de Nínive? 120.000 habitantes, dice la Biblia, hermano. Capítulo 4. No estaba Dios preocupado por lo que estaba ocurriendo allí. Había una preocupación solemne. El corazón de Dios necesitaba soldados que fueran a predicarle a esa gente. Hoy en día Dios está buscando también de esos evangelistas, hermano. Dios está buscando de esas personas que se preocupen para salvar a otros, no importando la magnitud del pecado en que estén viviendo esas personas. Dios está apostando, hermano, a una iglesia evangelistas, predicadores, líderes que se levanten a predicar el evangelio sin miedo, sin temor, porque no era nada fácil llegar a aquellas tierras lejanas a llevar las nuevas buenas de salvación. No era fácil, porque ellos también tenían su Dios, el Dios que profetizaban los asirios era el Dios Asur. Y cuando ellos tomaban, escuchen bien, una nación y la invadían, ellos obligaban a aquella gente que sirvieran a su Dios. No la tenía nada fácil el profeta de Dios. Pero diga, cuando Dios da la orden, Dios respalda. Eso fue lo que se le olvidó al hombre de Dios, que cuando Dios da órdenes, Él va a respaldarlo. Amén.